Que a lo mejor es algo que decir, ¿no? A las 2:30 iríamos al laboratorio. No. Quedaríamos hasta las 2:30 y no hay laboratorio. Pero aún así, tienen que ir al laboratorio, yo voy a ir al laboratorio a hacer la actividad parte de la tarde de las 2:30 en adelante. ¿Sí? Ya, avancemos por lo que tengo que conversar hoy día porque todavía nos queda. Dice así, el cerebro visto ahí de lado sin ningún corte, se puede apreciar aquí una zona que se conoce como cerebelo, el mesencéfalo y el tronco del encéfalo. Comentario entonces, el cerebelo está coordinando los movimientos que prácticamente tienen que ver con el tronco, más que con las extremidades, porque el movimiento de las extremidades, ¿qué lo coordinamos? ¿Vamos dando? Concéntrese. ¿Quién coordinaba los movimientos finos de las extremidades? Hola, soy yo. Esto por los núcleos de la base. Habíamos dicho que existía una corteza premotora, núcleos de la base, corteza motora y para abajo, contra la derecha. ¿Sí? Así que estos núcleos de la base están controlando la musculatura de las extremidades. Sin embargo, el cerebelo tiene una participación más importante en lo que son la musculatura del tronco. Y el tronco tiene que ver con músculos que están relacionados con el equilibrio. ¿Terminamos una negrita? Gracias. Una colaboración. Usted me pasó para bajar mi salud mental y qué sé yo si la basura. Cuéntame. Los núcleos de la base. Bueno, Parkinson, la enfermedad de Parkinson, ¿en qué consistía? Perdía una coordinación de la musculatura fina, de los movimientos finos de la musculatura periférica. Pero uno habitualmente no tiene Parkinson de los pectorales o de los abdominales. Es muy raro que ocurra eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de musculatura está más bien encargada o coordinada por el cerebro. ¿Y qué tiene que ver los músculos del tronco? Están muy relacionados con el equilibrio en conjunción con el oído medio. ¿Sí? En la anatomía estudiaron los pares craneales. Octavo par craneal, ¿cómo se llamaba? Vestibular, ¿no es cierto? Entonces, el oído tiene mucho que ver con el equilibrio. Así que no solamente tiene que ver con la audición, equilibrio. El mesencéfalo tiene funciones vegetativas, pero yo le voy a hacer énfasis a esta partecita que está acá, que es la conexión que hay con el sistema que se conoce como telencéfalo en general, eso sí, anatomía lo ven, con el empalme o con la unión con la médula espinal. Ese empalme lo hace el tronco del encéfalo. Y el tronco del encéfalo es la parte del cerebro primitiva. Va a decir, todas las funciones vitales están en el tronco del encéfalo. La respiración, la estimulación cardiorrespiratoria en el tronco del encéfalo. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo siempre coloco este ejemplo, es un poco turbio, pero no se les va a olvidar nunca más. Mira. Me dejó, que no puedo morirme. Agarro la pistola. Me maté. Mentira, no morí. Porque al tirarte el balazo de arriba, tú rompiste esta zona de aquí. Así que el corazón y el pulmón van a seguir respirando. Lo que tú tienes que hacer es que, en vez de que el balazo sea hacia arriba, la pistola recta. La pistola recta va a garantizar romper el tronco del encéfalo. Y ahí ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Romper el tronco del encéfalo significa romper, mira, estos núcleos que están en el tronco del encéfalo, todas las pelotitas, las cosas largas, son núcleos de
del tronco del encéfalo. Y algunos de estos núcleos están relacionados con las funciones cardiorrespiratorias. ¿Se entendió? Bien. Así que esa cuestión de que también un balazo en la sien, dependiendo del ángulo que tenga en la pistola. Si tiene un ángulo hacia arriba, lo más probable es que te vuele la tapa, te saque alguna parte de la corteza, a lo mejor te crees inmovilidad de la parte contraria o de sensibilidad de la parte contraria, pero vaya a seguir respirando. Fíjense que no cualquier balazo en la cabeza es letal. Ahora, esto no obsta de que si uno tiene un balazo en la cabeza y se rompe algún vaso sanguíneo, después uno muere desangrado. Claro, ese es otro cuento. Aquí estamos viendo muerte por daño neuronal. La muerte por daño neuronal es letal cuando el daño neuronal afecta al tronco del encéfalo. ¿Sí? Cuando estemos en la tercera parte del curso, vamos a ver que la neurohipófisis y la adenohipófisis junto con el hipotálamo son dos zonas del cerebro que están íntimamente relacionadas con el control hormonal. Y a su vez están relacionadas con otras zonas del cerebro. Y fíjate que hay personas que tienen desequilibrios hormonales cuando hay falta de luz. Cuando echan en invierno, yo he conocido personas que en el invierno tienen una personalidad completamente. Me tienen enfermo de los nervios ese ruido. Si va a comer, saque su panecillo, écheselo a la boca, pero saque ese papel y tanto. ¿Qué le preguntas tú? ¿Qué te fue? Nada. ¿Ya? Entonces, esta zona de aquí, que es el hipotálamo, y la adenohipófisis pituitaria, son zonas cerebrales íntimamente relacionadas con el endocrino. Y a su vez, esto está relacionado con otras zonas del cerebro, así que prácticamente está todo interrelacionado. Yo les comentaba que yo particularmente conozco personas que tienen personalidades distintas en invierno y en verano. Entran en depresión invernal. Cae la cara, el mentón, los ojos, es impresionante. En verano, como que les cambia todo. Regulan hormonas, otro planeta. Y no está más decir que personas que se van a vivir a países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, entran en depresión. Porque como están tan cerca del polo, los inviernos tienen prácticamente son muy largos y los veranos son muy cortos. Entonces tú tenías, de repente son las 5 de la tarde y sale el sol. Y a las 6 se esconde el sol. Entonces, una hora de luz, sí. Yo tenía un amigo del colegio y le preguntaba que había ido para allá a carretear hace poco, en la crisis de los 50. Él se fue a carretear a Suecia y estaba acostumbrado que el carrete terminaba con un asado en la mañana, así que el asado y a dormir. Y resulta que listo, empezó el asado y el asado seguía el asado y no se podía ir a dormir. ¿Por qué? Porque no salía el sol. Salió a las 5 de la tarde el sol. Entonces le tocó ir en invierno para allá. Están más cerca. Los que se van a hacer en campaña de investigación en la Antártica les pasa exactamente lo mismo. Como están en los polos, los días en verano son eternos y en invierno las noches son eternas. ¿Cómo sea? Estos ciclos lumínicos tienen incidencia en esta parte del cerebro hormonal. ¿Sí? Así que el cerebro también es una fuente de hormonas que en forma endocrina, nos acordamos que hay 4 tipos de comunicaciones. ¿Cuáles son? Agarra el papelito ahí, agarra el papelito. ¿Me parece, no? ¿Qué dice ahí? Papelito, comunicación celular, endocrina, paracrina, autocrina y doxacrina. ¿Cómo conversará el cerebro con las diferentes glándulas del cuerpo? ¿De qué manera? ¿De qué mecanismo la señal? ¿Qué mecanismo ocupa el cerebro para conversar con las glándulas? ¿Cuál de los 4 que están ahí? Que acabamos de ver. ¿Se entiende la pregunta, verdad? Porque llegué disociando. ¿Cuál ocupa el cerebro para conversar con glándulas?
poder hacer? ¿Ah? Paracrina no puede ser porque el ovario no está al lado del cerebro, ¿cierto? ¿Ah? Está lejos, ¿cierto? Entonces, ¿qué mecanismo ocupamos? Endocrino. ¿Ah? Endocrino. ¿Ya? Muy bien. Ya, atención con esto. Mira, lo que se está planteando acá es lo siguiente. Si tú tienes un vaso sanguíneo, una partícula perfectamente puede atravesar el endotelio, que es un conjunto de células que están tapizando al vaso sanguíneo. Esto se estudia en la primera parte del curso de histología, cuando se estudia tejido epitelial. Los tejidos epiteliales tienen células de revestimiento y células glandulares. Estas de acá tendrían que ser las células de revestimiento de órganos huecos. ¿Sí? Como los vasos sanguíneos son un órgano hueco, están recubiertas por una monocapa de células que se conocen como endotelio. Y estas células se pueden separar un poquito, así que dejan ahí espacio para que la partícula pueda salir del vaso sanguíneo. Así que cualquier partícula no debiera llegar al sistema nervioso, porque si hay una partícula tóxica que llega al sistema nervioso lo puede dañar permanentemente. Entonces, el sistema nervioso se defiende. Y como lo hace, forma lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. ¿Y qué significa eso? Astrocitos, oligodendrocitos o microglia son los que envuelven a este vaso sanguíneo. ¿Es pregunta? Página, vamos a esta parte y dice glia. Microglia, protección inmunológica, oligodendrocito, mielinización, astrocito, forma la barrera hematocefálica o hematoencefálica. ¿Sí? Entonces, estos de aquí, ¿qué debieran ser? Astrocitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo los astrocitos? Están envolviendo al vaso sanguíneo. Entonces, si tú pudieras ver un corte de lo que está sucediendo aquí, serías esto. El vaso sanguíneo sigue teniendo su partícula, pero ahora esta partícula no va a llegar y pasar porque se va a encontrar con ¿qué? Con los astrocitos, que le van a decir, por usted aquí no puede pasar. A menos que usted sea lipofílica y pueda pasar por difusión simple, o usted tenga un transportador que le permita pasar primero al astrocito y después salir del astrocito. ¿Quién se perdió completamente con la figura que tenemos ahí a la derecha? Necesito que te conectas conmigo. Aquí lo que se está planteando es lo siguiente. Si tú tienes una neurona y tú tienes un vaso sanguíneo, la partícula que hay aquí puede pasar directamente. Si esa partícula nosotros no la tenemos controlada, no sabemos si es que va a dañar o no a la neurona. Eso es lo que se está evitando. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas células de acá? Lo que están haciendo es envolver a este vaso sanguíneo. Entonces, si esta partícula sale del vaso sanguíneo y queda aquí, no va a poder pasar. A menos que esta partícula sea lipofílica. ¿Se acuerdan que las partículas lipofílicas podían atravesar por difusión simple? Ya. Si esta partícula fuese el oxígeno, ¿nos acordamos que había dos que pasaban por las células como Pedro por su casa? Una era el CO2 y el otro era el oxígeno. ¿Sí? Entonces, si la sangre lleva oxígeno, este oxígeno, mira lo que va a poder hacer. Va a poder pasar ahí, va a poder entrar acá, y una vez que está dentro del astrocito, va a poder salir. Y el oxígeno va a llegar a la neurona y nos fue bien. ¿Sí? ¿Qué otra posibilidad tenemos? Que este astrocito tenga un transportador aquí y acá. Entonces, ¿qué significa que haya ese transportador? Bueno, que si esta partícula sale
y es reconocida por este transportador, va a poder ingresar al astrocito, y una vez que está dentro del astrocito va a poder ingresar al sistema nervioso, y ahora aquí va a poder llegar a la neurona. Habitualmente esto que está acá lo tenemos con la glucosa o los aminoácidos. Entonces, esta neurona necesitará aminoácidos. Receta de neurotransmisores. Primer aminoácido, segundo enzima, tercera vitamina del complejo B, principalmente 6. Este es el recetario para formar aminoácidos, para formar neurotransmisores. Entonces, si tú no le das neurotransmisores, aminoácidos a esta neurona jamás va a poder generar los neurotransmisores ahí en el botón sináptico. Así que los necesitamos. Y una vez que los aminoácidos están aquí, debe haber un transportador de aminoácidos que permita que el aminoácido entre. ¿Sí? Queda más clara ahora la figura de lo que está sucediendo acá. Entonces, la barrera hematoencefálica es algo que se desarrolla en los primeros años de vida, de hecho los primeros meses. Así que todos los vasos sanguíneos que van a alimentar al sistema nervioso central, ya sea cerebro o médula espinal, están envueltos con estos astrocitos que forman la barrera hematoencefálica. Y hay partículas que simplemente nunca van a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Por favor, atención con esto, no anoten, simplemente organicemos. Si por alguna razón tenemos una meningitis, para los que no sepan lo que es la meningitis, es una infección principalmente bacteriana o viral de las meninges, y por lo tanto hay fármacos que sirven para bajar la inflamación, ya sea porque son antivirales o porque son antimicrobianos. Antibióticos, matan bacterias. Y resulta que tú le das el antibiótico a la persona por vía venosa y la persona no se cura. Entonces dice, ¿pero qué onda? Mira, el fármaco no podía atravesar la barrera hematoencefálica. Así que si tú lo diste por vía endovenosa, nunca va a llegar al sistema nervioso central. Entonces, muchas veces cuando ocurre esto, se ocupa una vía, yo lo estoy comentando nada más, yo no lo voy a preguntar. Se toma la vía intratecal. Una vía intratecal es meter una aguja directamente, ¿sí? Atravesando todo esto, atravesar las tecas, ¿me siguen o no? Y tira ahí el antibiótico o el antiviral. Porque de otra manera el fármaco no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Se entendió esta cuestión? Entonces la barrera hematoencefálica cumple con ser las mismas características que tiene la membrana. ¿Qué características tenía la membrana plasmática? Eran 5, ¿me acuerdan? Resistente, flexible, discriminatoria. Ahí está, ¿qué es discriminatoria? Te está diciendo, tú podés pasar, si no podés pasar, no pasar. Y si no, podés pasar, pero siempre que yo te deje pasar por un transportador. ¿Sí? Asimétrica era la otra y dinámica. Estas son las 5 características de la membrana plasmática. Algo que agregar a esta zona de la pizarra. ¿No venimos para este lado de acá? Tú le voy a preguntar, pregúntale. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la que está como la célula que se permite? Esta y esta. Es que esta tú la estás viendo de arriba. Y esta la estás viendo de al lado. Esta de aquí es esta que está aquí. Y esta que acá es violeta. Y este tubito que está aquí debería ser el vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿Alguien más por acá? ¿Ahí atrás? ¿Las de atrás? Me faltó una. ¿Qué pasó? Viene en camino. Pero tengo el papelito. Ya, este otro de acá. Mira. El sistema nervioso central está aislado, no solamente desde el punto de vista vascular, sino que está aislado del resto por tejido conectivo, que se conoce como meninges.
¿Nos acordamos que el tejido conectivo es el que sigue al tejido epitelial? ¿Sí? Tejido conectivo propiamente tal, tejido conectivo especializado. Tejido adiposo, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso y existe mucho más. ¿Cuál es el otro? Tejido óseo. Ese es el tejido conectivo. Ya, comentario. Si esta cuestión está aislada, le vamos a colocar un líquido. Ese líquido se conoce como líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo, muy importante, proviene del plasma, de la sangre. Es como una especie de sangre filtrada. ¿Ya? Y permanentemente se está produciendo y se está drenando. En general, todo lo que es agua estancada en los sistemas biológicos no funciona. Porque no tiene la probabilidad de que se infecte y la proliferación ocurra. Entonces, mira lo que estamos diciendo. Si hay líquido en toda la espina y el cerebro, este líquido tiene una función protectora. Porque hace que el cerebro se mueva. Es como cuando uno está dentro de una piscina. Si tú estás dentro de una piscina, hay gente que hace pilates en la piscina. Y dice, no, es que si no me lesiono. ¿Cómo es eso? Claro, tú saltás en la piscina y caí como si estuvieras flotando. Porque estáis flotando como. Entonces aquí el cerebro está flotando. Si el cerebro tiene más encima aquí las meninges y después tiene el hueso, la bóveda craneal protege el cráneo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero el líquido cefalorraquídeo también lo protege porque el cerebro anda como lento. ¿Han visto los festivales punky o trash? No se está azotando el cerebro. No, el cerebro, pese que la cabeza se está azotando, el cerebro va más lento que el movimiento. ¿Por qué? Porque está inundado, está inmerso en un líquido. Así que es una verdadera tragedia cuando este líquido disminuye, porque el cerebro pesa más. Eso sucede habitualmente cuando hay caña. Está de nuevo, te quiero, al otro día, cañazo. El cerebro con el tequila o con cualquier trago hace que se deshidrate. Así que tienes menos líquido cefalorraquídeo. Así que cualquier movimiento de cabeza que hagas, el cerebro pesa más. Así que se pega o tracciona las meninges. Eso hace que uno tenga un dolor de cabeza espantoso. Así que una de las últimas cosas que uno debe hacer después de una noche de tequila, hidratarse. El otro día no va a ser tanta vida. ¿Sí? Después vamos a estudiar que. Hola, pasa rápido. Mira lo que dice ahí. Misma osmolaridad que el plasma. ¿Cuánto es la osmolaridad entonces del líquido cefalorraquídeo? ¿Cuánto es? 300. Y cloruro, sodio y carbonato. Preguntas respecto a estas dos cosas que están acá. En la anatomía hablaron de los senos corroídos. ¿Sí? Esas son las células que están pasando los ventrículos que están produciendo el líquido cefalorraquídeo. Así que no me digan, no, el líquido cefalorraquídeo lo produce la guía. No lo produce la guía. Ya, atención con esto porque fíjate que lo que hemos dicho nosotros hasta el momento es que la neurona tiene una minimización y eso va a cambiar si es que es neurona central o periférica. Si la neurona es periférica, dijimos que era la célula de Schwann. Creo que hay un confort hoy en día que se llama como Schwann. Hay un confort y tú dices periférico. Y lo que no es periférico entonces es central y eso son las oligoneurosinas. Entonces, comentario. Hemos dicho que el axón de la neurona que está mielinizada,
más rápido o más lento? La propagación del potencial más rápida. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si en vez de ver al axón de esta manera, lo vemos con un corte que se le propone aquí. Si hacemos un corte aquí, vamos a ver el axón de esa forma. Están pasando cosas aquí adentro, pero si este axón está minimizado, además tendríamos que ver una cosa como esta, en donde esa sería una célula y esta sería otra célula. Y lo que está aquí en medio sería el axón. ¿Se entiende el dibujo que estoy planteando, no? ¿Estamos claros que aquí hay un soma? Aquí hay un axón. Aquí hay una célula. Si esta célula está compartiendo el axón con otra célula, vamos a ver esto. Si yo hago un corte de esa manera, ¿está? En donde eso sería el centro del axón. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Aquí tendríamos una célula, una célula de Schwann y otra célula de Schwann. Estamos agarrando el axón. Y más importante, ¿quién no entiende este modo? ¿Lo explicas o no? ¿Estamos todos entendiendo del asunto? ¿Sí? Ya. Entonces, pregunta. Cuando yo veo una cosa como esa, uno dice, el axón junto con sus células tienen un diámetro. ¿Ya? Y resulta que hay otras neuronas que no tienen mielinización y cuando tú haces el mismo corte, tú ves una cosa como esta. Corte ahí. Y tú ves eso. Entonces tú dices, pero esta neurona tiene ese diámetro y no tiene la mielinización, a diferencia de esta otra que tiene este diámetro mucho más grande y tiene la mielinización. En otras palabras, hay neuronas que son más gruesas y otras que son más delgadas en sus axones. Y no contento con eso, esos axones pueden estar mielinizados o no mielinizados. ¿Sí? Hay gente que tiene la pierna más ancha y la tiene más delgada. ¿Ah? Las neuronas tienen el axón ancho o el axón delgado. Y aún así podemos decir que tienen axones anchos con mielinización o sin mielinización, o axones delgados con o sin mielinización. Entonces uno puede, de acuerdo a este criterio de qué tan ancho es o qué tan mielinizado está, uno puede hacer una clasificación de las neuronas. ¿Y qué vamos a decir al respecto? Si se habla de una neurona con categoría A, hasta la categoría C. Entonces, si la fibra neuronal es categoría C, atención, focalicémonos, hacemos que al menos. Si la neurona es categoría C, el axón es delgado y no tiene mielinización. Y si el axón es categoría A, el axón es grueso y tiene mielinización. ¿De nuevo? Categoría A, axón grueso y mielinizado. Categoría C, axón delgado y desmielinizado. Todas las A, ¿verdad? Hay sus clasificaciones, por eso hemos puesto de A al C. Esto sucede tanto en central como en periférico, y la gracia de esto es la siguiente. Hay sinapsis que van a tener una propagación más rápida que otras. Eso es todo. Entonces no hay problema. Esto es fisiológico. Planteé la pregunta, disculpen. Es que usted dijo que cuando no había mielina en la neurona, como que producía enfermedad o la... Momento. Antes de quedar mentiroso, porque sí, eso fue lo que yo dije. Ahora lo que yo estoy diciendo es que eso es verdad cuando una célula que debe tener mielinización no la tiene.
ejemplo, una fibra A, si no tiene mielinización, es una fibra enferma. ¿Por qué? Porque la fibra A definitivamente debe tener mielinización, porque por algo es categoría A, es decir, axón grueso y mielinización. Y esto nos lleva invariablemente a lo siguiente: las fibras que son gruesas y que tienen mielinización transmiten el impulso del potencial de acción más rápido que las fibras C, que son más delgadas y no tienen mielinización. Entonces, esta cuestión nos va a llevar a lo siguiente: si usted necesita una respuesta rápida, tiene que ser una neurona de tipo A. Pero si usted necesita no rapidez, sino que poner atención a algo que permanentemente va a estar ahí, lo más probable es que usted tenga una fibra de tipo C. Y lo voy a plantear de la siguiente manera: si tú por alguna razón X tomaste un martillo y te pegaste en el dedo chico del dedo, ese evento va a causar dolor. Ese dolor es rápido, está súper bien localizado. ¿Dónde te duele? En el dedo chico del dedo. Pero no te duele el pulgar. Te estoy diciendo que el dedo chico, pero mira, está aquí, no te lo aquí, pero ¿estás seguro que no te duele aquí detrás de? Soy estúpido, cerebro liso. Te estoy diciendo que me pegué en el dedo chico y por lo tanto me duele el dedo chico. Estoy seguro que es ahí, el dedo chico en la mano izquierda y no en la mano derecha. Tenéis claridad en el asunto, ese dolor va por la fibra de tipo A. ¿Sí? Vamos, cambiamos de dolor. Dolor menstrual. ¿Te duele? Sí, me duele. ¿Y dónde te duele? Como por aquí. ¿Pero dónde como por aquí? Como por aquí, pero más específico, ¿está aquí o un poquito más allá? Te dije que como por aquí, pero ahora me duele como por acá. Bueno, ¿te duele adelante, te duele atrás? No sé, me duele. Fibra C. Es un dolor visceral, es un dolor que tú no puedes localizar. Está ahí, molesta, es intenso, es dramático, pero va por una fibra de tipo C. Si a ti te doliera una zona